autoensamblado y autoorganización en sistemas nanoscópicos, el cual se presenta dentro del contexto de la convergencia bio-nanociencia y bio-nanotecnología, el papel que juega el autoensamblado y la autoorganización en los procesos de formación, evolución y comportamiento físico-químico de sistemas nanoscópicos complejos, así como los retos y las posibilidades para hacer de este proceso un factor de desarrollo científico y tecnológico. Sin más preámbulos, recibo con ustedes al profesor Edgar González. Gracias. Buenos días, hoy un día un poquito irregular, se ve muy calmada. Sí. Ante todo, muchas gracias a los organizadores y celebro esta continuidad. Ustedes desde 2006 permanentemente moviendo el tema de complejidad, que creo que es el mérito más importante de cualquier iniciativa, ¿no? Mantener la persistencia, abrir estos espacios tan importantes. Muchísimas gracias. Hoy voy a traer un poco a colación un tema, diríamos, central de lo que está pasando con tecnologías emergentes, lo que está ocurriendo con las llamadas nuevas tecnologías. Estamos vivenciando algo bien interesante. Se está construyendo un nuevo discurso frente a la manera como exploramos el mundo, frente a la manera como metodológicamente accedemos al conocimiento. Están pasando cosas muy interesantes y nuevos retos, nuevos desafíos frente a toda esta agenda de problemáticas que tenemos que abordar. Estas nuevas tecnologías se están posicionando quizá como una alternativa para hacerle frente a estos desafíos ambientales, energéticos, etcétera, con los que tenemos que enfrentarnos en el presente siglo. Dada la focalización del evento, en donde se quiere configurar un poco la temática de autoensamblado, autoorganización, no cabe duda que a nivel de esto que llamamos tecnologías emergentes desde el mundo íntimo de la materia, desde lo que llamamos nanoescalar, esto de autoensamblado, autoorganización juega un papel fundamental. Y voy a tratar de presentar muy en términos generales cuáles son los retos frente a esta gran travesía de hacer viable lo que la naturaleza hace muy bien. La naturaleza en realidad evoluciona autoensamblándose. Ahora se está intentando desde la tecnología, desde lo que instrumentalmente nos están ofreciendo esos extraordinarios avances con los que contamos hoy en día, conseguir emular, imitar un poco los procesos naturales que tienen muy bien resuelto esto que queremos hacer desde esto que llamamos nanotecnología o biotecnología o tecnología o ciencia de la nanoescala. El contexto sobre el cual vamos a presentar un poquito el problema tiene que ver con la definición que adoptamos para estas tecnologías de lo que llamaríamos información. ¿Cuál es el enfoque que le hemos otorgado a este término tan delicado que es el problema de información? Autoensamblado y autoorganización van a tener rigurosamente que ver con información. Desde la década de los 50 o 60, la ciencia física, por ejemplo, empezó a adoptar como responsabilidad frente a esto que denominamos información, incorporarla como una entidad física. Es decir, para la ciencia física en la actualidad, todos estos extraordinarios avances que se están dando en la teoría de la información y computación cuántica, donde ya visualizamos a muy corto plazo la comercialización de los primeros computadores cuánticos, aunque ya se sabe que existen algunas versiones un poco costosas, de $15 millones vale un computador de estos, pero ya empieza a visualizarse una hoja de ruta donde ya vamos a disfrutar de computadores cuánticos muy pronto. La computación cuántica le exigió a la ciencia física, a la ciencia informática, etcétera, que tomara una postura frente a qué significa procesar información, por ejemplo, en un computador cuántico, y qué diferencia hay entre información clásica e información cuántica, qué es lo que hace un computador clásico convencional y lo que hace un computador cuántico. Y se adoptó la definición de Landauer. Landauer
establece esta definición desde hace algunas décadas atrás, en donde hay un compromiso, repito, bastante severo en términos de que la información la tenemos que trabajar como una entidad física. Es tan física como lo es la energía, es tan física como lo son otras variables que en la naturaleza forman parte del contenido de las ciencias físicas. En el artículo de Landauer, publicado hace ya bastante tiempo, en el 90 y algo, en la década de los, creo que sí decía aquí, invertida, en este artículo que se orienta a establecer que la información es una entidad física, en palabras de Landauer, a la información se le debe asociar con una representación física, más no como una entidad abstracta. Esto tiene su contexto de validez, tiene su marco de validez. A la teoría de la información, dependiendo de cómo uno la aborde, pues la tiene que tomar como una entidad abstracta, o desde la ciencia de la información y la computación directamente relacionada con las nuevas tecnologías, está relacionada directamente con una entidad física. La información se le tiene que representar físicamente a través de algún tipo de entidad o cantidad que pueda ser medida instrumentalmente. A partir de esta definición es que se abre lo que podríamos llamar las nuevas tecnologías emergentes en términos de información y computación. En dos palabras, es algo que puede ser codificado en el estado de un sistema físico. En ese sentido, cuando yo utilice la palabra información, la vamos a llevar por esta definición. Repito, es una definición, pero es la que se adoptó, ¿no? Es la que se adoptó desde la ciencia física, es la que se adoptó desde la nueva tecnología de la computación, ¿no? Lo que está ocurriendo con esto que se está planteando en términos de computación no convencional. Y quisiera esto de la autoorganización y del autoensamblado plantearlo desde quizá una de las banderas de desarrollo y progreso en el conocimiento más tecnológico que científico, que es la nanociencia y la nanotecnología. En nanociencia no hemos avanzado mucho, seguimos utilizando todo lo que nos han otorgado las teorías que tenemos hasta el momento, pero sí se ha avanzado extremadamente en nanotecnología. Y la nanotecnología nos está exigiendo ya empezar a hacer nanociencia. Y cuando empecemos a hacer nanociencia vamos a tener que estudiar nuevamente muchos de los procesos que desde las ciencias convencionales hemos venido trabajando. Procesos que tienen que ver con la manera como la materia se comporta a la escala, incorporar a la mecánica cuántica un poco como la herramienta de trabajo más cercana a estas propuestas. Todavía no lo es, aún estamos muy lejos de incorporar a la teoría cuántica en todos estos procesos tecnológicos, pero tarde o temprano tenemos que empezar a hacer nanociencia. Podría uno hablar de que hay una revolución tecnológica, pero no revolución científica en este aspecto nanoescalar. Hay evolución científica y revolución tecnológica. Esta definición, pienso que es una definición, no está dentro del contexto y del consenso universal. La definición que se acepta de nanotecnología es más la que propuso la iniciativa norteamericana de comienzos de este siglo, pero es una definición que rigurosamente se enmarcaba en una coyuntura para lograr el presupuesto y poner a armar la iniciativa. Se adoptó una definición un poco afanosamente y esa quedó permeada en la mayoría de países del mundo, en la mayoría de iniciativas. Pero si uno mirara con algo de detenimiento, con algo de cuidado, en qué consiste esto de la evolución científica en nano y la revolución en tecnología nanoescalar, en otras palabras no sería más que esto que aparece aquí. La nanociencia y la nanotecnología focaliza muchas áreas del conocimiento. Yo pensaría que todas, ¿no? No hemos visto que ningún área se quede por fuera. No es un área específica. La nanotecnología no tiene que ver con algo específico, con alguien que podría considerarse nanotecnólogo, no existe. Porque es simplemente desde cualquiera de los campos del saber, cuando uno baja a estas escalas, está haciendo nanociencia. Es simplemente cambiar la escala, no importa desde qué área del conocimiento, desde la biología, de cualquiera de las áreas. Cuando uno baja a la escala nanoscópica, pues está haciendo esto que llamamos nanociencia y nanotecnología.
Por esa razón es muy transversal, integra muchas teorías, muchos procesos, pero aquí está la clave de la definición que le podría dar el contexto que se merece a esta evolución del pensamiento. Y es que todas estas teorías y procesos que se van a empezar a destapar, a descubrir, etcétera, desde la nanociencia, se están realizando desde un enfoque ascendente, ¿no? Y en eso se reconoce. O sea, a partir de la escala de los átomos y a partir de los átomos empezar a ensamblar los procesos macroscópicos. Esa es una ruta, ¿no? Que es lo que llaman proceso ascendente. Es desde los átomos que trabajamos para construir lo macro, ¿no? Pero para lograr esto, esta construcción desde lo nanoescalar, que es el mundo de los átomos y moléculas, hasta lo que nos corresponde a nuestra escala macroscópica, la única posibilidad que tenemos para conseguir eso es resolver un problema central. Y lo coloco aquí en verde, ¿no? Si no logramos resolver el problema de autoensamblado, esto no va a progresar. Esto no va a progresar. Y estamos rigurosamente en pañales, ¿no? Es muy incipiente lo que hemos avanzado. Se hacen intentos importantes y ya hay tecnologías de manufactura que intentan autoensamblar, pero estamos lejos de conseguirlo. Yo hoy quisiera presentarles eso. La autoorganización va a estar muy íntimamente ligada, pero en rigurosa definición el autoensamblado y el control de ese autoensamblado, que no sea espontáneo, ¿no? El control de ese autoensamblado, si lo puedo controlar, estaríamos en la ruta correcta. En tolerancias, se tiene que hacer este autoensamblado en tolerancias del orden de los nanómetros. Esta es una definición que podríamos decir se ajusta muy bien a lo que se ha evidenciado con esto que llamamos tecnologías emergentes, ¿no? En la cual ya la vivo está muy pegada, ¿no? Es muy difícil separarla de esto que se está planteando. Aquí, por ejemplo, en este contexto de autoensamblado lo vamos a caracterizar por esta denominación en términos de procesos donde componentes atómicos, moleculares, porque tienen que ser componentes nanoescalares, ¿no? Cerca a los átomos, ¿no? Se ensamblan en una determinada estructura sin intervención de operadores humanos. Aquí quitamos cualquier operador o cualquier intervención humana. Esto se tiene que hacer de manera totalmente espontánea, ¿no? Totalmente espontánea, es lo que está el reto. No hay necesidad de que se inserte información desde un operador humano. En eso consiste el autoensamblado. Ese es el gran reto. Lograr ensamblar, lograr que átomos se ensamblen y construyan estructuras funcionales o que le den escala a estructuras que queremos obtener, pero repito, de manera espontánea, de manera totalmente espontánea. Ahora vamos a ver que cuando hacemos nanomateriales en el laboratorio y cosas de estas, estamos haciendo autoensamblado, pero la naturaleza es la que lo hace. Nosotros el control que tenemos sobre el autoensamblado es mínimo, es mínimo. Es mínimo. La complejidad del proceso, porque es muy complejo si lo dejamos aún a la naturaleza. Nosotros actuamos desde la simplicidad, desde una simplicidad de colocar condiciones, y la complejidad natural es la que realiza todo el proceso. Pero estamos, repito, bastante lejos de conseguirlo. Y eso nos va a llevar, repito, a lo que podríamos llamar el gran hito de la nanotecnología, que es la nanofactura, ¿no? La nanomanufactura. Es decir, ya notamos en todas estas visiones y en todas estas propuestas que se están haciendo desde diferentes actividades de tipo industrial, de tipo comercial, el impacto que está teniendo esto, ¿no? Ya casi nada se despega de esto que llaman nanotecnología, ¿no? Los alimentos, la agricultura, la energía, ¿no? Los dispositivos, la electrónica ya está, desde el 2013 los computadores tienen nanotecnología en sus procesadores. Ya es muy difícil ya trazar una agenda de desarrollo para cualquier país si no involucran estas tecnologías emergentes. Sobre ellas está construyendo prácticamente todo el panorama y la hoja de ruta para desarrollo para los próximos años. En este proceso de nanofabricación, pues, es construcción autónoma de sistemas que sirvan con alguna función específica. Los componentes son de escala nanométrica. Esta nanofabricación va a generar muchísimos niveles de complejidad. Créanme que los niveles de complejidad aquí son impresionantes. La emergencia surge como el ingrediente más importante en estos procesos. Siempre estos procesos los encontramos emergentes.
Incluso cuando intentamos hacer fenomenología y explicar lo que está ocurriendo, cuando intentamos fabricar nanomateriales, empiezan a aparecer comportamientos que no tenemos aún la posibilidad de explicar. Son incluso contraintuitivos, totalmente contraintuitivos, y nos están llevando a pensar que hay que hacer una nueva ciencia para estos sistemas, o extender los dominios de validez de las teorías que tenemos, ¿no? Extenderles el dominio de validez. Probablemente hayan rupturas de tipo revolución epistemológica o cosas así. Pueden haber rupturas que se planteen desde aquí. La teoría de la difusión está siendo enfrentada a una probable ruptura de estas, porque, repito, aún no podemos explicar muchas cosas que están ocurriendo allí. Estos componentes que son átomos y moléculas, pues evidentemente tienen unos comportamientos que podemos llamar de muy elevada complejidad cuando se ensamblan solos, ¿no? Lo hacen solos, ¿no? Sin ningún tipo de acción externa, ¿no? La información es prácticamente la que está allí. Mire, esta diapositiva la encontré de hace como 10 o 15 años creo que tiene esta diapositiva, y curiosamente cuando yo en esa época utilicé esta diapositiva de Charles Lieber aquí está jovencitico, ya estaba bien cataluño, en esa época era uno de los importantes desarrolladores de este nuevo paradigma de la Universidad de Harvard. Él decía algo que no ha cambiado. A mí me impresionó cuando miré la propuesta, no ha cambiado absolutamente. Se han construido, mire, actualmente tenemos nanopartículas sofisticadas, materiales sofisticados. Esos materiales ya pueden hacer funciones extraordinariamente complejas. El área de la medicina se está impactando de una manera sobresaliente. Tenemos cosas hechas, falta encontrar la manera de autoensamblar. Y no hemos podido. Desde esta época en que Charles Lieber montaba todos estos conceptos, en esa época hablaba de computadores de agua, de cosas de esas muy comprometedoras desde el punto de vista de darle soporte a ese tipo de afirmaciones, computadores que se autoensamblaran, cosas de estas, era muy exótico decirlo, pero él planteaba como ruta, Harvard tiene dos líneas importantes, la de Charles Lieber y la del grupo de Webster, que es el que mejor conocedor de autoensamblado que hay en el mundo. Y en particular, la ruta que se planteaba era, no sabemos cómo autoensamblar, mire, hacemos nanotubos de carbono, hacemos nanopartículas metálicas, óxidos metálicos, hacemos hasta para vender, pero no sabemos ensamblar, no las sabemos ensamblar. Estos sistemas se nos quedan en la escala nano y los necesitamos en esta escala de arriba. ¿Cómo los traemos a esta escala de arriba? Hay que autoensamblarlos, porque si intentáramos intervenir, se nos iría la edad del universo tratando de ensamblar una cosita de 4 centímetros. Se nos iría toda la edad del universo. No hemos encontrado la algorítmica, no hemos encontrado los procesos algorítmicos para que esta información fluya con la eficiencia con la que fluyen los sistemas naturales. Un árbol se ensambla en 6 meses. Pero si uno se pusiera con la algorítmica que tenemos y la tecnología que tenemos a ensamblar un árbol, no nos alcanza la edad del universo. Probablemente 15.000 millones no da lugar para poner todos los átomos en su sitio. No se puede. Además, no solamente es poner los átomos en el sitio, sino que eso tiene una funcionalidad compleja. Es un sistema autónomo, un sistema que tiene movilidades complejas, distribuye nutrientes, es un sistema que captura energía de una manera muy sofisticada, tiene sistemas de antena de una sofisticación absurda para hacer transformaciones energéticas, para tener la capacidad de absorber nutrientes, llevarlos a los puntos a los que los debe llevar. Son sistemas de una complejidad absurda y se ensamblan en poco tiempo, ¿no? Hay plantas que se ensamblan en un día, 2 días, 3 días, ¿no? Es muy difícil competir a ese nivel de autoensamblado que la naturaleza tiene. Esto sigue siendo válido. No hemos encontrado la manera de ensamblar. Tenemos hasta para vender. Repito, mire, hay una librería potencial de 200.000 nanomateriales. Conocemos bien unos 10, 15 materiales. 15 materiales. Se le está haciendo escaneo a muchísimos de estos materiales porque empiezan a resultar citotóxicos, entonces nos preocupa el ciclo de vida. Estamos enredados con esto, estamos enredados. Entonces ya empiezan a ponerse en materiales, en la ropa, en las cosas, y esto nos preocupa mucho porque son materiales que no conocemos muy bien. Que podamos decir, conocemos muy bien un material que tiene una importancia absoluta desde los años 60, que es el dióxido de titanio, que se ha utilizado para alimentos, 200 alimentos usan dióxido de titanio, los chicles chan, todo lo que sea blanco, alimentos que tengan color blanco, drogas, fármacos, todo ese tipo de cosas, no las drogas es que aquí
Nosotros drogas lo podemos entender como medicamento, ¿no? Le tengo que quitar esa palabra, medicamentos. Todo lo que tenga color blanco tiene dióxido de titanio. El cemento blanco, autolimpiable. El dióxido de titanio ha sido revolucionario. Se venden más de 250.000 toneladas se exporta, por ejemplo, a Estados Unidos. El dióxido de titanio es formidable y se está encontrando ahora que es peligroso. Empezó a encontrarse con relación con cáncer. Entonces, no conocemos el dióxido de titanio. Desde el 60 lo estamos usando. La nano lo agarró y empezó a armar nanopartículas de dióxido de titanio y investigar. Claro, esas partículas son mágicas para catálisis, remediación ambiental, producción de energía. Es un material mágico, pero no lo conocemos. No lo conocemos. Y tenemos más de 57 años de estarlo trabajando, no lo conocemos aún. Es muy difícil alcanzar de alguna forma el conocimiento requerido para empezar a abrir esa librería de 200.000 nanomateriales que tenemos a disposición. Esta revolución nanotecnológica, créanme que no pasa de una docena de materiales que estamos dando. Ustedes se imaginan lo que falta por explorar, la cantidad de impacto tecnológico que se va a causar cuando estos materiales empiecen a utilizarse de manera responsable, de manera perfectamente responsable. Vamos a tener una apertura más allá de lo inimaginable. Entonces esto está como todavía en franca de desarrollo. De lo que les hablaba, voy a mostrarles un ejemplo de la complejidad del problema que nos asume. Queremos hacer un nanomaterial, por ejemplo, este que tengo acá. ¿Este material qué es? Es una partícula de oro, está hecho de oro. Tiene por dentro plata, pero no mencionaré la plata. Está hecho de oro por fuera, la capa externa es oro. Como lo muestra esa fotografía, es un material un poco complejo. Es decir, aquí hay una simulación de ese material. Ese material tiene una complejidad muy grande, ¿no? Tiene 8 huecos, unos polos. Esta es como la figura tridimensional. Esta es la fotografía que se le toma al material. Es decir, uno no lo ve tridimensional, pero es un material complejísimo, ¿no? Entonces nos colocamos las condiciones y ese material se fabrica, ¿no? Se fabrica solo. Uno le pone esa naturaleza a las condiciones. Uno le da a la naturaleza las condiciones y ella lo hace. Lo hace en poco tiempo, 10 minutos lo saca, ¿no? 10 minutos saca estas cosas tan complicadas. Y la naturaleza fabrica muchas de esas cositas similares, parecidas. O sea que es un material que tiene una ruta definida, perfectamente definida. Mire, si uno mirara el material de cerca, si uno el material lo mirara de cerca, ahí están los átomos de ese material. Si uno mirara más de cerca todavía con un microscopio, llaman titán. Titán es el super titán de los microscopios. Un microscopio de $3 millones. Es un microscopio muy imponente, es la máxima herramienta que tenemos hasta ahora para escarbar allá. Uno mira los átomos, mire, mirando con un microscopio de estos electrónicos de alta resolución, mire los átomos lo bien ensambladitos que están. Están perfectamente ensambladitos, ¿no? ¿Y uno cómo ensambló eso? Soltando los átomos de oro en un líquido. Uno suelta los átomos de oro, les da la condición y ellos solos empiezan a ensamblarse, ¿no? Empiezan a ponerse allí en orden, en perfecto orden, ¿no? Esta es una estructura pues, que en física llamamos cristalina, perfectamente ordenada, ¿no? Esa partícula se autoensambló sola con un nivel de complejidad absurdo, porque la partícula es muy compleja. Esto que estoy mostrando aquí es un pedacito de la partícula, muy pequeñito, ¿no? Para mostrar que en realidad los átomos no están puestos allí de manera totalmente arbitraria, sino que los átomos siguen un autoensamblado que lleva a que la partícula sea lo que es y no otra cosa. Esto se puede hacer siempre y cuando dejemos que sea la naturaleza que lo haga. O sea, es la naturaleza la que hace el proceso. No tenemos injerencia directa sobre él porque no tenemos un control. Claro que esto es discutible. Uno sí puede controlar a través de condiciones que se formen ciertas cosas y no se formen otras, pero yo no fui responsable de ese ensamblado. Rigurosamente la manera como uno hace esto, uno pone las condiciones, uno ya más o menos tiene algunos criterios de qué se puede formar, pero la que decide que se forme es ahí esa sopa, y de esa sopa salen cosas. Así ha sido la evolución, ¿no? Así ha sido la evolución de la materia, punto. No podemos hacer control estricto, ¿no? Control estricto. Lo podríamos hacer, por ejemplo, usando un microscopio de sonda. Un microscopio de sonda que tiene una punta muy fina. Esa punta puede coger átomo por átomo y ponerlo, ¿no?
y ponerlo. Esta partícula tiene muchos millones de átomos, ¿no? Pero el problema no es solamente coger átomo por átomo, átomo por átomo, átomo por átomo, sino que esta cosa es más complicada de lo que parece. Si uno mirara, por ejemplo, este cuerpo aquí que parece esta particulita que parece como muy estática, muy poco evolutiva, los átomos ahí están vibrando, ¿no? Y esa vibración no es una vibración arbitraria, está acoplada en todo el cristal. La palabra técnica que se utiliza para hablar de estas vibraciones, que son ondas sonoras del cristal, se llaman fonones. Estos fonones se acoplan. Si yo, por ejemplo, intento armar un cristal, yo debo garantizar que queden perfectamente acopladas estas vibraciones. Es como si yo estuviera armando una pieza musical. Yo no puedo armar esto como a mí se me dé la gana. No es simplemente poner el átomo allí, no. El átomo tiene que quedar sometido a ese proceso, a esa sincronización con todos los demás, porque de lo contrario el cristal no se arma. Es muy complejo. Y esto se hace de manera totalmente autónoma. Si yo lo quisiera hacer átomo por átomo, gastaría muchísimo tiempo, pero el problema no está ahí. El problema está en que hay millones de estas partículas que hay que hacer. Hay que hacer millones de esas partículas. En una sola de esas me gastaría muchísimo tiempo. Peor aún si yo intento ensamblar las millones y millones de partículas que uno saca de esa sopa en una sola síntesis de 10 minutos. En 10 minutos uno arma millones y millones y millones de estructuras. Eso está muy lejos de ser controlado, repito, a ese nivel de precisión, a ese nivel de escala, ¿no? Sí, hay técnicas en tecnología que permiten armar cositas, ¿no? Y se pueden hacer, son muy costosas. Uno puede hacerlo átomo por átomo y cosas así, eso se puede hacer, y los laboratorios lo pueden hacer. Pero son cosas modestas, el número de átomos no es muy grande. Aquí la idea es escáleme eso, póngamelo en una escala mayor. Hacer cosas a esas escalas que yo no puedo intervenir, no puedo ver, no puedo de alguna manera controlar, se hace bastante complicado. O sea, la situación no es tan sencilla, ¿Qué queremos un poco? ¿Hacia dónde nos queremos mover? Miren, lo que queremos hacer es lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de piezas, son átomos, ¿no? Son moléculas, átomos, y quiero armar algo. Aquí la analogía que hago es simplemente, tengo un poco de piezas y quiero armar este motor, porque es funcional, ¿no? Yo quiero ese motor que haga algo. Yo quiero armar algo, una membrana, alguna cosa, ¿no? Pero hagámoslo aquí con un poco de piezas mecánicas. A mí me dan al azar estas piezas, me las ponen ahí. Y surge la pregunta, yo quiero que esto se ensamble y termine siendo esto. Una forma es mover eso al azar, irlo moviendo al azar y dele. Seguramente pasará mucho tiempo, muchos años, y en algún momento, a punta de azar, ¡ploc!, quedó el motor. Pero la probabilidad es cada vez menor a medida que el número de piezas que vamos a ensamblar crece. Si el número de piezas es muy grande, lograr esto al azar es más complicado, pero vamos a ver que si la cosa no es muy grande, al azar, a punta de prueba y error, eso se ensambla solo. Es complicado, ¿no? Que los tornillos se metan allí donde debe ser, que las piezas encajen, pues repito, sería un proceso de paciencia. En cambio, cuando hay un operador humano, un vector de estos, él tiene la información, porque esto es, en el autoensamblado es clave la información. Debe haber algo que me determine un flujo de información hacia el sistema para que el ensamble sea prácticamente eficiente. Entonces hay unos planos, hay en esencia conocimiento de dónde están las piezas, etc. Y con el vector de información ya es muy fácil llevar lo que llamamos ensamble dirigido. ¿Por qué razón ahora la teoría de la información se volvió tan importante para este tipo de propuestas tecnológicas y científicas? Por lo siguiente, da la impresión de que si yo quiero tener control sobre el ensamblado, yo necesito saber qué información necesito para lograr eso. Eso sería ensamble dirigido, ¿no? No sería autoensamble, sería un ensamble dirigido. Yo lo llevo hasta donde yo quiero llevarlo, pero necesito saber la información. La información de un átomo de cloro debe ir acá, un átomo de calcio aquí. Si esa información no la tengo, a prueba y error tengo que probar ponerlo acá, no me sirve, sí me sirve. Pero si son muchos átomos, este juego de pruebas no va a terminarse en muy pocos años. Entonces la información es requerida. Mire, hay una definición de alguien
alguien de Princeton, un poco fuerte, pero en ese sentido movemos todas las teorías de teleportación cuántica, toda esta cosa. La física se está moviendo en esa dirección. A uno le piden, defíname ese objeto. Este objeto es la información necesaria para ensamblar. Esa es la definición de un objeto. En sí la materia es, los átomos son el sustrato, pero el sustrato sin la información no es nada, ¿no? Yo puedo desbaratar este cuerpo y me quedan un poco de átomos de silicio, un poco de átomos de cobre, un poco de átomos ahí que no son nada. Este cuerpo es lo que es un apuntador y tiene una complejidad importantísima, importantísima. Además, lo lindo es que no gasta muchos átomos, porque lo que no hemos aprendido en tecnología, en algunos contextos, lo he aprendido en electrónica, es que gastamos muchos átomos para hacer funciones muy sensibles. Pero ya se está aprendiendo a hacer muchas cosas con pocos átomos, ¿no? Que es lo que hace la naturaleza. Y en esencia, efectivamente, esto sin la información necesaria para ensamblar no es nada, no es nada, ¿no? Es la información la clave, ¿no? Los átomos son indistinguibles, 2 átomos de hidrógeno son indistinguibles, 2 átomos de oxígeno son indistinguibles. Pero si esos átomos los ponemos en cierto tipo de ensamblado, empiezan a armar cosas distinguibles, ¿no? El objeto es la información que necesitamos para ensamblar, ¿no? Eso sería el objeto. Si consiguiéramos ensamblaje dirigido en algún momento, pues las tecnologías de manufactura empezarían a evolucionar de una manera dramática, ¿no? Adaptabilidad, sistemas que propongan ingeniería industrial, adaptables, ¿no? Sistemas que tengan la capacidad, por ejemplo, de aprendizaje, entre comillas, sean emergentes en el sentido de que el sistema puede dar origen a otro, pero el otro sistema está un poco más informado que el anterior. La emergencia yo no creo que viole el teorema de conservación de la información, hasta ahora no se puede violar porque se viola el teorema de conservación, nos quedamos sin nada. La información no se crea ni se destruye, solo se transforma. La emergencia no tendría que ver con creación de información, no. Es simplemente lograr sacar de alguna parte la información, procesarla y hacer eficiente la emergencia. La emergencia no sale de la nada, es información que sacó de alguna parte el sistema. Y los sistemas mejorados a través de generaciones, etcétera, se podrían conseguir si yo pudiese controlar estas cosas, darle a una tela capacidades importantes, ¿no? Más allá de las que tenemos actualmente, que eran los consorcios que trabajan en MIT, en el laboratorio de medios, cosas que piensan, ¿no? La ropa con funciones más allá de simplemente cubrir, sensores, muchas cosas que se le pueden poner a la ropa. Ahora hay prendas ya interesantes, ¿no? Prendas que cambian de color. Si está haciendo frío se pone un color, si está haciendo calor se pone otro. Son prendas que consiguen incluso aquí en Colombia. O prendas que sacan algún material de manera controlada, por ejemplo, para alguien que tiene que estar cerca a mosquitos, pues es una prenda que va liberando el repelente de manera controlada. Son prendas que uno diría, pues sí, se acercan un poquito a la inteligencia, pero están lejos de ser similares a la membrana, por ejemplo, celular, ¿no? Que sean autorreparativas, que yo rompa la tela y se cicatrice y se cosa sola, ¿no? Estamos muy lejos de llegar a esto. Estos son ya materiales muy complejos, materiales de una avanzada que tecnológicamente tenemos que reconocerlo con modestia. Estamos infinitamente lejos de imitar estas cosas al nivel de complejidad que se imitan. Sí, las podemos imitar gastando mucha energía, gastando muchos átomos, podemos hacer acercamientos, pero aún no podemos llegar a alcanzar estos comportamientos tan excepcionales que se presentan allí. Es parte de los grandes retos que se están formulando en términos de si hacer ensamblado dirigido o más bien permitir que se logre esto que llamamos el autoensamblado. La hoja de ruta que se está planteando es esto que llamamos nanociencia, porque es más nanociencia que nanotecnología. El autoensamblado es un problema fenomenológico que le pertenece al conocimiento como tal, al hacer conocimiento más que aplicarlo allí. La hoja de ruta que se está planteando es lograr autoensamblado de estructuras complejas a partir de unidades simples, que es más o menos la línea de trabajo de muchas orientaciones desde la complejidad, ¿no? Tribogini y estas cosas, ¿no? Estructuras simples y arma cosas complejas. Es un poquito como ha sido una ruta reevaluada o no, lo que sea, pero lograr autoensamblado. Y estamos aprendiendo un poco si lo hacemos así. Coger unidades y autoensamblarlas. Sí sabemos qué información necesitamos inyectarles para que generen el producto requerido y haya control, ¿no? Y el segundo problema que es grave, el transporte. Ese es el más complicado de todos.
Autoensamblar implica que las cosas se muevan autónomamente, solas. O sea, que si las cosas se mueven solas, llegan a donde tienen que llegar, ellas tienen que moverse y posicionarse donde tienen que estar, tiene que ser autónomo el movimiento. Lo curioso es que la naturaleza utiliza un movimiento para autoensamblar semejante complejidad. Qué arrogancia, ¿no? Pero somos muy complejos, ¿no? Somos exageradamente complejos. Un día esto uno debe empezar a mirarse con detalle cualquier tontería que uno mire ahí. Por ejemplo, la capacidad de sensado de la piel, etcétera, es tecnología a la lata, ¿no? Y muchas de esas tecnologías se han inspirado acá, ¿no? Se han inspirado, pero cualquier vaina que uno mire, cómo el pelito se para cuando hay frío, cosas de esas, hay una tecnología brutal. Hace poco estoy estudiando una planta que calienta el agua, que la rodea, casi la mantiene a 32 grados, tiene descrestado esa vaina, y que te saca tanta energía y no es grande, es una matica que no es tan grande. ¿Qué está haciendo esta matica? Es decir, revoluciona toda esa agenda tecnológica que tenemos en la cabeza y la hará de una manera que realmente necesita poca materia para hacer algo que nosotros gastaríamos muchísima más materia para competirle a esa eficiencia. Pues somos máquinas muy complejas, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más interesante de esto? Todos los átomos que forman parte de cada célula, de cada membrana, de cada parte de la piel, fueron puestos ahí por azar. Ay, si quiere, le podemos meter caos, probablemente puede ser caótico el movimiento, o mejor, libre, totalmente azar. Sabemos que el azar y el caos son cosas distintas, pero al azar. Seamos exagerados un poco, es azar, ¿no? Ellas llegaron ahí por azar. ¿Qué es lo que mueve? El motor que mueve la vida, el movimiento browniano. El movimiento browniano es azar, ¿no? Claro que hay modelos de movimiento browniano que son caóticos, etc. Entonces, el ensamble lo conseguí sin tanto problema, lo consigo a través del azar. El azar me ensambla, ¿no? Pero yo soy lo que soy gracias a que tengo un contenido de información que estaba en esas semillas fecundadas, etc. Hay un contenido de información. Ya la nariz que tenía que salir, ya estaba allí, la información dada, solo tenía esta vaina que crecer, ensamblarse, pero que la información ya estaba, ¿no? Si la información genética, no hay nada que hacer, ¿no? Y la nariz sabe dónde parar, ¿no? Se ensambla y por suerte para, ¿no? O cualquier cosa para, pero ustedes se imaginan lo complejo que es eso, ¿no? El dedo crece hasta ahí, y ya. Ahí la secuencia termina, pare de ensamblar, ese es su dedo. Ese es su tamaño. Me quedé chiquito, no pude crecer más. ¿Qué se puede hacer? Hasta ahí llegué. Pero hay gente que su código genético le da para subir más. Evidentemente, seguramente tiene la información para lograrlo. Y toda la información está empaquetada de una manera absurda, ¿no? Está empaquetada. El genoma es una cosa absurda. Es absurdo esto. Como a través de la información allí súper mega empaquetada en una semilla ya sabemos el árbol que va a salir de allí, ¿no? Todo lo que tenemos que darle es el recurso suficiente, agüita para que mueva componentes y cosas de esas, y la plantica con esa información, racatapum, a punta de ensamblado, saca sus hojas, saca su altura, y es lo que es. Seguramente la planta no va a mutar de la noche a la mañana, tendrá que mutar por muchas generaciones, pero la planta si es de mango, es de mango, punto, y sale la planta de mango, y las hojas de mango son las hojas de mango. Una sale más grandecita, otra más chiquita, pero depende de la condición climática, etcétera, etcétera, pero la planta es la planta, ¿no? Y hay familias, hay especies, y los biólogos tienen muy clarito qué es cada cosa, ¿no? O sea, en esto es información, ¿no? La información se pone y unos vínculos con el azar impresionantes cogen con esa información, sacan la materia donde pueden, átomos, hierro, fósforo, lo que sea, y arman esa cosa. Nosotros somos más megantrópicos, tenemos un sistema de robar información un poco más crudo, ¿no? Es decir, nosotros a la pobre vaca le toca coger menos información que esté en el pasto, armarse como tal, nosotros nos comemos la vaca está más informada, ¿no? Tiene proteínas, tiene cosas, ¿no? La vaca tiene más información, nosotros no metemos información de muy bajo nivel. La información que nosotros consumimos con esta máquina megantrópica tan potente que tenemos, nosotros degradamos a uno de los importantes, a la hora de la verdad la termodinámica ya habla así, ¿no? Degradar un sistema es robar información. O sea, yo le quito información, lo hago cada vez con menos capacidad de que realice trabajo.
Cuando un sistema pierde esa capacidad de realizar trabajo, perdió esa capacidad, se dice que aumentó su entropía. Y nosotros lo que hacemos es tragarnos la entropía de la vaca para que nuestra entropía no suba tan rápido, ¿no? Sube, pero no tan rápido, ¿no? Nos sostenemos luchando al respecto. El transporte lo hace la sal. Ahora les muestro aproximaciones que hemos hecho desde la robótica, aproximaciones, nosotros le jalamos a cualquier aproximación que nos dé luz de lo que está pasando aquí, ¿no? El transporte va a ser clave. Resolver estos dos problemas, mover y ensamblar, es la clave. Mire, el autoensamblado, que muchos libros de complejidad lo empiezan orientando desde esta maravilla, ¿no? Pues que es un ejemplo maravilloso, ¿no? Cómo el agua se autoensambla, ¿no? La magia del autoensamblado, por ejemplo, del copo de nieve, ¿no? Mire, el copo de nieve tiene 6 puntas, 6, y no hay 2 copos de nieve iguales en el mundo, no los hay. Todos son distintos, pero tienen 6 puntas. Hay información base cuando el agua pasa de esa temperatura y cambia bruscamente a la otra, ¡pac!, se forma el copo de nieve. Ya está informado el copo de nieve que son 6 puntas. Pero la estructura que forma, además de una simetría absurda, cómo este átomo de esta punta tiene que saber que este está en esta, porque si no hay coordinación, esa vaina no es simétrica. Hay simetría cuando los átomos están informados. Debe haber, y estos se han desarrollado modelos y han nacido algoritmos de aquí, ¿no? Debe haber como una capacidad del átomo a nivel de lo que llaman el radio atómico molecular, de saber los átomos de ese radio dónde están, y dependiendo de dónde están, él está donde debe estar. Pero cada átomo se informa de los demás, y todos se ponen de acuerdo y arman una vaina absurdamente perfecta, ¿no? Una simetría especular. Uno pone un espejo acá y queda reflejado el otro lado, ¿no? Eso significa que todos los átomos están coordinados, están autoorganizados al extremo. Si no hay autoorganización, es imposible conseguir esta perfección morfológica, ¿no? ¿Y a punta de qué se arma esto? A punta de azar. Los átomos están al azar, están totalmente al azar. Es un movimiento molecular que ha sido bien estudiado por la ciencia física, y tenemos mucha ecuación y mucho modelo matemático que nos da cuenta de ese movimiento molecular. Y a partir de ese movimiento tan absurdamente irregular, se generan patrones de una altísima calidad estructural, a punta de autoensamblado, ¿no? El problema es en qué momento el agua recoge la información para saber dónde está. Uno encuentra que cuando esas cosas ocurren, por ejemplo, el aire que rodea al sistema se enfría un poquito. Eso significa que el sistema le robó energía. Ahí va la información. Porque es que la información está codificada en la energía, la información está codificada en algo físico, ¿no? Algo pasó alrededor para que el sistema es lo que es. Le quitó la información a alguien. Quitarle información es quitarle energía. En ciencia física no podemos adquirir información si no hay energía por medio. Uno dice, bueno, ¿usted puede mover la información más rápido que la luz? Sí, significa que en el universo existen entidades que se mueven más rápido que la luz. Si todavía Einstein goza de buena salud y se dice, no es posible mover algo más allá de la velocidad de la luz, significa que la información no se va a poder mover más allá de la velocidad de la luz. La información, lo que es su movilidad, su almacenamiento, su procesamiento, depende de los sistemas físicos que la soportan. Si el sistema no puede hacer algo, la información menos. La información está íntimamente ligada con esto que está ocurriendo acá. Mire, como un ejemplo, ¿en qué estamos basando esto del autoensamblado? Nosotros en el grupo trabajamos biopelículas. Trabajamos biopelículas porque nos interesa para sanear el agua y producir energía. No nos interesa. Pero más allá de producir estos sistemas de remediación y de producción de energía, estamos un poquito encantados en la fenomenología de las biopelículas, ¿no? Las biopelículas son sistemas de células o de microorganismos que se autoensamblan. Pero entre ellas hay unos factores de complejidad muy elevados. Ellas tienen una comunicación muy especial que se llama quorum sensing. Las bacterias se comunican entre sí. Son bastante complicados los procesos. Pero, por ejemplo, cuando uno obtiene un proceso de estos, de autoensamblado, es un ensamblado,
que se consigue para que las bacterias tengan una capacidad mayor de supervivencia. Estas películas se forman en todas partes, el 90 y pico % de los organismos están en biopelícula. Muchas alternativas se dirigen desde el punto de vista de control a matar estas biopelículas porque son un problema, ¿no? En la medicina una biopelícula pues, causa la infección, etc. En los dientes nos produce problemas severos, etc. En cualquier parte que hay biopelícula y en todas partes hay. Se vuelve un problema. Nosotros queremos lo contrario, nosotros queremos que crezcan bonitas, que sean películas bastante robustas porque las queremos para producir energía. Este ensamblado, por ejemplo, nos está llevando, claro, a un nivel de complejidad un poco más elevado. Es más fácil trabajar con partículas inorgánicas que trabajar con microorganismos porque el microorganismo tiene autonomía, tiene movilidad. La bacteria tiene, o el microorganismo tiene movilidad. Tiene unos sistemas de comunicación para transferencia de información impresionantes. O sea que uno allí está en un nivel bastante elevado de complejidad que nos puede dar lecciones, y de las biopelículas estamos aprendiendo. Por ejemplo, ¿aprendiendo qué cosas? Para hacer sensores, nosotros hacemos sensores para mercurio, para arsénico, estamos un poco obsesionados con el problema del agua. Aquí en Colombia nos tiene muy asustados. Es decir, bueno, ya no el agua, ¿no? Ya hay mercurio en la leche materna, ya hay mercurio en las hortalizas, tenemos arsénico en las hortalizas, ya la seguridad alimentaria se nos fue al carajo, es decir, estamos en un problema solo. Y perdemos el agua, es decir, ya que tenemos cada vez, dicen por ahí, no tome agua en bolsa, ¿no? Y hasta de pronto uno lleva la agüita, le hace un análisis y se encuentra metal pesado. Ya empieza a verse la dificultad de comer algo que no tenga metal pesado, le hacen una inspección al atún y puede encontrarse mercurio, etc. Tenemos un problema muy grave y no es liviano, es un problema donde consumir mercurio pues, nos lleva a enfermedades neurodegenerativas muy fuertes. El arsénico nos libera cánceres que no se le desean a nadie, el cadmio, el plomo, el bario, etc. Metales pesados se vuelven un problema, entonces hay que censar estos materiales. ¿Y sabe cómo hacemos los sensores? Con autoensamblado. Pero es un autoensamblado que, repito, el sistema realiza. Les voy a mostrar muy rápidamente cómo se ensambla un sensor. Estos sensores, por ejemplo, pertenecen a una familia de sensores muy interesantes por su necesidad, que se llaman sensores de plasmón. Funcionan con luz. Pero miren cómo funciona el autoensamblado. Nos han servido mucho las bacterias para trabajar estas cosas y, bueno, de esto hay mucho grupo que trabaja el asunto. Mire, para configurar un sensor, ¿qué hace uno? Uno parte de una laminita de oro, ¿sí? Esto es un vidriecito y uno le pone una capita de oro, pero la capita de oro te dice chiquitica, unos 50 nanómetros, muy delgadita, y se la pone encima, ¿no? Le pone la capita de oro. Los átomos que quedan, esto es una fotografía de la superficie del oro, los átomos deben quedar orientados en una cierta forma. No se puede dejar que los átomos queden como si... No, tienen que quedar orientados de una cierta forma. Eso se consigue elevándole la temperatura y cosas así. Una vez que uno tiene eso, esta película de oro que tengo aquí, uno le suelta a la película unas moléculas que van a ser las que me permiten soportar el agente que me detecta el metal pesado, que lo agarra, que lo coge. Porque necesitamos detectarlo, necesitamos saber cuántos iones hay allí, en la muestra que se está analizando, y tienen que ser cantidades muy pequeñitas, ¿no? Bastante pequeñas, por eso tiene que ser un sensor. Este es un nanosensor, ¿no? Un nanosensor porque se fabrica con nanotecnología. Entonces, ¿qué se hace? Allí lo que uno hace es autoensamblar esta monocapa. Ahora les muestro un programita de simulación que muestra cómo se ensambla esa capa. Entonces uno ensambla. Autoensamblar la capa, eso se llaman autoensamblado de monocapas sobre superficies metálicas. Es un área de conocimiento muy potente, muy potente. Uno estas moléculas las suelta y deja que el movimiento browniano del agua, donde están, las acerque. Y a punta de azar, alguna que otra de esas moléculas tiene como una especie de átomo allí que le gusta el oro y se pega al oro, ¿no? Por algún motivo, ¡pac!, se ancla al oro y queda la molécula puesta allí. Y poco a poco uno lo deja allí, lo agita, le da, pero a punta de movimiento al azar, la capa se autoensambla. Y repito, esta área es muy importante porque resolver esta área abre muchísimo desarrollo tecnológico en dispositivos de alta sensibilidad.
Una vez que uno tiene esa monocapa allí, lo que uno tiene que hacer ahora es autoensamblar lo que llamamos receptores. Los receptores son unas moléculas que se dan cuenta, o si el mercurio pasa por ahí, ¡pac!, lo agarran, ¿no? Entonces son sujetadoras de iones de mercurio. Entonces uno lo pone allí. ¿Qué ocurre? El sensor, ¿cómo funciona? Mire, uno lanza contra el oro un rayito de luz y el rayito se refleja. Perfecto, se refleja. El ángulo con el cual el rayito de luz se refleja va a depender de lo que yo le ponga aquí arriba, porque resulta que esta placa de oro es muy sensible a este material que le coloque allí. O sea que el ángulo con el cual el rayito de luz se va a reflejar depende poderosísimamente de qué se pegue aquí, de cuánto se pegue. Cuando colocamos allí los receptores, ya estamos en capacidad de poner a funcionar esto y con toda seguridad, ahí está el blanco. Supongamos que ese es el blanco y lo agarra la molécula. En el momento en que la capa agarra el blanco, el rayito de luz se tuerce, porque técnicamente, como se dice en física, le cambiaron el índice de refracción a esa cosa y la luz se refleja de manera distinta. Y en función de este ángulo de reflexión está la cantidad de material que se pegó. Entonces uno puede medir cosas absurdamente chiquiticas. Un sensor de esto lo estamos usando para monitorear actividad neuronal. Cuando hay mal de Parkinson, cosas de estas, las moléculas que expresan el mal neurodegenerativo, la idea es capturarlas y medirlas, pero como son tan poquitas las moléculas que integran la neurona, pues estamos usando sensores que dan la talla para esas medidas tan supremamente pequeñitas, y un sensor es este. Este sensor funciona con autoensamblar. La tecnología de los sensores generalmente es autoensamblar. No podemos hacer un control riguroso, ya hicimos trabajos de simulación computacional muy juiciosos para tratar de contar con un poco más de criterios para el diseño. Se tiene que necesariamente mejorar. No es sencillo, es decir, que fabricar una cosa de estas, pero en esencia funciona gracias a que tenemos la capacidad de que se autoensamble. Lo único que uno tiene que mirar es cómo hago fluir la información al sistema molecular para que él sepa dónde pegarse. Es información, yo lo que le tengo que meter es información química, información física, cualquier tipo de información para que el sistema esté informado y en realidad se pueda lograr el proceso. Transporte y movilidad. Transporte y movilidad. Ese es el problema serio, ¿no? Este es el movimiento que ensambla la vida, ¿no? Estas son pequeñas partículas que, fíjense ustedes cómo se mueven, ¿no? Se mueven con movimiento browniano. La esencia de la movilidad es el movimiento browniano. ¿Qué lo produce el movimiento browniano? Está la partícula, está rodeada de un líquido, por ejemplo. Las moléculas de agua vibran porque están calientes, tienen una cierta temperatura. La temperatura ambiente es un infierno para esa escala, ¿no? Cuando uno dice 20 grados centígrados, eso no es frío para las moléculas, por Dios, eso es un calor inmenso para estas pobres. 0 grados centígrados es un calor inmenso para que sean frías, tendría que estar a menos 273 grados centígrados. Cuando el agua se mueve, por ejemplo en este programita de simulación, fíjense que este es el cuerpo que se está moviendo arriba y están las moléculas del agua. Entonces las moléculas de agua la van pegando por todo el agua al azar. Y del azar sale este movimiento browniano que es el que se ve allí. Si uno lo dibujara, el movimiento browniano tendría un comportamiento totalmente suficiente como para hacerle el análisis espectral y llegar a las conclusiones de que hay metido allí componentes totalmente al azar, ¿no? Entonces, ¿uno qué necesita para autoensamblar? Cuando se muevan las cosas, que exista información suficiente para que esos componentes se reconozcan y se ensamblen. Miren lo bonito de esto. Aquí abajo vemos unas piezas amarillas, ¿verdad? Esas piezas amarillas, si yo las puedo poner cuidadosamente, forman el modelo de un virus. Un virus que tiene su cápside esférica. Mire que a punta de mover, pues que son poquitas, ¿no? Son 6 piezas en menos de un minuto las puedo ensamblar, ¿no? Lo que les comentaba, yo voy a mover al azar acá esto se va a mover al azar y moviendo aquí al azar se hace posible ensamblar el virus, ¿no? Mire, aquí se va a empezar, mire, son piezas pero poquitas, ¿no? Los mueve uno al azar, totalmente al azar sin ningún orden en el movimiento, pero están las piezas tan
tan bien informadas están las piezas que se logran autoensamblar. Se logran autoensamblar, ¿no? Y el autoensamblaje lo hace la SAP, pero es información la que tiene que tener el sistema. Cuando yo digo, ¿y qué información le doy a las piezas? No son ángulos cualquiera, no son bordes cualquiera, son bordes que tienen que tener la información como para que cuando otro borde se acerque se ajuste. O sea, debe haber información allí puesta. La capacidad que tendríamos allí de ubicar el autoensamblado sería pensar cuál es la mínima cantidad de información que se requiere allí para conseguirlo, ¿no? Bueno, menciono también proceso autoensamblado un poco más de otro nivel. Me gustaría pronto aquí pasemos rápido por acá. Ustedes conocen el problema del predador presa, que es un problema de autoensamble, ¿no? Pero más complejo, peces que se autoensamblan, ¿no? ¿Qué nos sirven para que es decir, para que uno se va a estos niveles de macroscopía tan elevados? Porque a partir de estos niveles estamos aprendiendo de los átomos, es decir, queremos lecciones para ver cómo mover los átomos. Mire, en este caso de usar ya sistemas de animalitos, por ejemplo, el problema en qué consiste: hay un tiburón, hay un banco de peces, y el tiburón básicamente le apunta al banco, ¿no? Pero el banco se abre, ya para el tiburón es complicado porque tiene dos direcciones donde tiene la presa. Si un pescado se queda rezagado, ese ya no hay nada que hacer, el tiburón no caza. Pero cuando están ensamblados los dos bancos, el pez queda totalmente descoordinado frente a la dirección en que se está moviendo su presa. Pero una vez el tiburón ya queda totalmente desorientado, vuelve el banco y se ensambla. Entonces, un programita de simulación bien facilito, mire, un programita de simulación bien facilito. Le voy a dar 3 reglas al software, ¿no? 3 reglas, lo voy a hacer con automaticidad, con cualquier cosa, pero le voy a dar 3 reglas, ¿sí? Cohesión, alineamiento y separación, no le digo más. Cojo mis cuerpos rígidos allá y le doy 3 cositas a cada cuerpo rígido, 3 funciones, les doy información, pero aquí la cantidad de información es mínima. Les digo simplemente a cada pieza de esas, muévase hacia donde exista posición promedio. ¿Qué es posición promedio? Donde esté la mayoría, la media, ¿no? Muévase hacia allá. Donde el sistema visualiza y donde haya valor medio, muévase para allá. Esa instrucción, sencilla, en términos de programación elemental. Los peces tratan de apuntar en la misma dirección que los peces vecinos. Si hay peces vecinos, yo me muevo en esa dirección, me muevo en la dirección de los vecinos. Sencillo darle ese criterio al programa. Y evite colisiones, no se peguen entre sí. Esas 3 cosas. Información mínima. Monto el programa con estos 3 criterios, un programa chiquitico, monto el programa y lo pongo a correr. Y mire lo que pasa. Es un programa de altísima complejidad, ¿no? Pero le metimos poca información, ¿no? Mire que el pobre tiburón no sabe qué hacer, ¿no? Porque mire que el banco se desintegra. Cuando el banco se desintegra, el tipo se desorientó. Lo que no puede quedarse es un pececito por ahí rezagado, porque ese sí es un blanco fijo. Lo que hace que el predador no tenga éxito es precisamente, mire, aquí se le empiezan a meter varias especies. Uno mezcla 2 especies, ¿no? O mezcla 3, y entre las especies empieza a haber zaperoco, ¿no? Aquí todavía, mire, esta especie trata de cohesionar, la azul de cohesionar, pero si yo sigo metiendo más especies, si metemos allí más especies, el proceso empieza a degenerarse, la entropía se empieza, porque tenemos allí un problema severo de comunicación entre especies distintas, ¿no? Empieza a fallar la información, empieza a fallar la canalización de información. Cuando tengamos muchas especies metidas ahí, sí, esa vaina se volvió un zaperoco. Ya el autoensamblado se perdió. Y eso pasa cuando uno utiliza muchas moléculas o muchos átomos. Este ejemplo nos sirvió muchísimo para trabajar estos problemas cuando tenemos muchos átomos mezclados, ¿no? Empieza a haber un problema de autoensamblado muy complicadísimo, bastante complicado. Funciona muy bien cuando hay pocas, ya cuando se... Mire aquí de manera muy sencilla, con programitas muy sencillos, para evaluar lo que es el ensamblaje, hacia dónde estamos moviendo esto. Yo tengo una serie de cuerpos cúbicos, ¿no? Cúbicos. Estos cuerpos cúbicos los quiero ensamblar, quiero formar un cuerpo cúbico más grande, ensamblarlo, construir uno a través de los componentes.
El problema que se tiene aquí es que la posibilidad para que eso ocurra es, primero darles movimiento, entonces les voy a dar movimiento al azar, los suelto y que se muevan al azar. Pero la facilidad que tengan para ensamblarse no van a depender de si tienen muchísimo movimiento, es decir, la energía es suficiente, pues las colisiones van a impedir el autoensamblado. Uno lo que tendría aquí que hacer es bajarles un poquito la temperatura, entonces le voy a bajar un poco la temperatura al sistema. Miren que si se le baja la temperatura yo podría empezar a pensar que se pueden ensamblar. Miren que se empezaron a ensamblar en forma cúbica. ¿Por qué? Porque la información les dice que esa es la forma. ¿Cuál es la información? Los vértices, ¿no? Están informados para que haya ensamblado. Allí hubo ensamblado. Ahora les puedo poner carga eléctrica. Carga eléctrica es más información. E intentar ensamblarlos. Aquí ya no se van a ensamblar como en el caso anterior. Van a formar dimers. Dimers, esto lo encontramos cuando intentamos simular formación de nanotubos de carbono. Dimers. Entonces ya empieza a generarse en los dimers. Estos dos tarde o temprano se tienen que encontrar. Esto es azar, ¿no? Esto lo mueve el azar y estos dos tarde o temprano se ensamblan. Tarde o temprano es darles el tiempito. Y el proceso se empieza a hacer un poco más sencillo a medida que el tiempo pase, pero no es tan complicado. Aquí abajo tenemos una autoensamblado molecular. Esta es la monocapa, pero tiene que estar informada. Entonces hace poco ya sustentó uno de mis estudiantes un modelo que hizo para ensamblado molecular de cisteína sobre oro. Es un modelo, desafortunadamente no pudo meter muchos átomos, porque no tuvo aquí en Colombia, no tuvo capacidad de cómputo para hacer la corrida de eso. Se quedó cortico en capacidad de cómputo, pero son evidentemente sistemas de una complejidad absurda para poderlos llevar a la simulación. Aquí son sistemas codificados de otra manera, ¿no? Ya los codifico con otra forma distinta y puedo obtener patrones de ensamblado completamente diferentes. Entonces trabajamos como diferentes patrones para conseguirlo. Este programita, por ejemplo, ¿qué se llama este? Aquí se quiso ensamblar, fue una hélice, aquí se ensamblan bizcochos ahí, tarde o temprano se ensambla, ¿no? Se ensambla. Si tiene la información suficiente para ensamblar, se ensambla. Y no tiene la información suficiente, nos podemos quedar los años que sea eso, se ensambla. La clave está en la información. ¿Qué movemos allí? ¿Qué movemos allí? Tiene que, de alguna manera, darle criterio a eso. Ahí se queda un poco el video porque creo que hasta que se ensamble ese. Poco a poco, pero es decir, el problema que tiene es que las fronteras no dejan que la movilidad, el giro se facilite, entonces le cuesta, pero tarde o temprano encuentra cómo. Lo que actúa acá es el azar, ¿no? Ya se orientó y es fácil ya que se consiga, sí, ya esa vaina. El pobrecito ahí le pica al otro, lo soba, lo acaricia, lo molesta, ya encontró, pues, ya terminó. Mire, este es un programa que corrimos, este trabajo fue muy interesante porque aquí hay piezas, ¿no? Piezas, aquí se pueden meter todas las que sean, aquí yo tengo cortes muy pequeños, pero son 100.000, 200.000, 500.000 piecitas chiquitas, que yo las pongo en movilidad, ¿no? Las pongo en movimiento hasta que me generen, les doy reglas muy específicas, hasta que me generen estructuras. Aquí las estructuras son rectangulares, no quiero otra estructura. Están informadas para que sea rectangular y no circular. Y hicimos todo el estudio de cuánto tiempo tarda en que esto llegue a esto, y realmente con la algorítmica que poseemos no nos cuadra. O sea, en la naturaleza, si usted suelta al azar átomos de carbono, arman el nanotubo en pocos minutos. Y los nanotubos se arman fácilmente en pocos minutos y las cosas se nos arman fácil. No cuadra esto con estos tiempos, esto no está cuadrando. Esta algorítmica que tenemos no sirve. Tenemos que cambiar. Probablemente con los computadores cuánticos vamos a tener una oportunidad, ¿no? Pero tenemos que cambiar, reformular la algorítmica para estos procesos. La algorítmica convencional ya no nos está dando de alguna manera las respuestas que se buscan. Son completamente lejanas a lo que en realidad está ocurriendo. Esta es una
una aproximación que hicimos desde la robótica con un grupo, tuve la fortuna de trabajar con un grupo muy bueno de la Santo Tomás, que era campeón de Olimpiadas. Toda la distrital también trabaja mucho con esto de las Olimpiadas de robótica, esta cosa. Con ese grupo monté un prototipo autoensamblante que se llamó Arbot. Fue muy, muy bonito trabajar con este proyecto. Arbot es un robotcito de 7 centímetros, flota en agua, pero tiene una particularidad, tiene capacidad de movimiento browniano. Entonces, llegar allá fue un trabajo monumental, conseguir eso. Arbot tiene 4 ramas, ellas se abren, o sea, tiene todo el mecanismo de apertura, 4 por la valencia 4, queríamos 4. Arbot puede autoensamblarse, es decir, fue muy complicada la parte electrónica, no por la electrónica en sí, sino por el peso. Arbot tenía que tener un peso exacto, eran 78, 80 gramos. No podía pasarse ni menos de un gramo. Era un cálculo ahí, entonces para las baterías, la parte de circuitería, no podemos usar cable, nos tocó por conducción directa ni sobre impresión en el circuito, no podíamos usar cable externo, etc. Fue muy complicado conseguir la batería, los motorcitos, todas esas cosas, pero teníamos un problema allí de masa, fue un reto de ingeniería, fue una experiencia de ingeniería espectacular, y estábamos compitiendo un poco con un proyecto Hydra de la Unión Europea, tenían un presupuesto como de 2 millones de euros, nosotros teníamos un presupuesto de 7 millones de pesos, y la competencia era fuerte. Hydra era de 20 centímetros, era un robot grandísimo, ellos lo querían también sumergir y lo querían controlar, y bueno, era un robot bastante también sofisticado, y fue muy estimulante ese Arbot. Miren, les voy a mostrar un video del movimiento que tiene Arbot. Este es el simulado y este es el movimiento de Arbot, ¿no? Y mire que la propulsión es la misma aquí que se ve en la simulación. Arbot tiene propulsión browniana. Fue lo más complicado de conseguir, que Arbot se nos moviera en movimiento browniano. Esta es la señal que bota una de las componentes de la movilidad, se verificó, era un movimiento browniano fraccional, el robotcito tenía la capacidad de moverse, pero una de las funciones claves de Arbot era darle capacidad de autoensamblaje. Entonces se programaron con programación evolutiva y cosas así. Tenía capacidad de comunicación, es decir, repito, meter en esa esferita tanta tecnología fue un reto de ingeniería brutal, pero estos chicos eran excepcionales. El sistema que queríamos un poco trabajar aquí era el de ensamblado, ¿no? Nosotros trabajamos un poquito el ensamblado de partículas, y los patrones que genera el ensamblado son claves en medicina, en sensores, etc. Y Arbot, estos son por ejemplo ensamblados moleculares recreados allí. La idea era que Arbot tuviera algoritmos para generar patrones controlados de autoensamblado, o sea, que ensamblara con patrones específicos. Entonces hacíamos las proyecciones de duración, todo lo que tenía que ver con número, cuando uno cambiaba el número de robots, es decir, haciendo cuando presentamos este trabajo, pues claro, no sonaba la cosa consciente, porque se llamaba Arbot, un robot autoensamblante replicante, porque Arbot también replica a nivel metáfora a nivel de nanoescalar. Entonces nadie entendía, pero ¿esto qué tiene que ver con nano? Mucho, porque de estos robots aprendimos mucho para lo que queríamos hacer abajo, muchísimo. Hay un reto con Arbot, y es bajarlo a tecnología MEMS y después a tecnología NEMS. Hay un reto que tenemos para bajar a Arbot a 1 milímetro más o menos, y empezar a hacer la robótica del milímetro, y después bajar a la robótica nanoescala, pero ya es otra robótica en otro contexto. Allá en nanoescala las leyes de la robótica no se aplican, ¿no? La fricción, entonces cambia completamente el contexto, son aproximaciones completamente diferentes. Pero fue bien interesante un robot autorreplicante que pudiese de alguna forma autoensamblarse, pudiese seguir parámetros, normas, posibilidades de estudio de patrones, etcétera, que le pudieran a uno dar luz de lo que está ocurriendo allí. Vamos a saltar aquí un poco porque ya es como... mire, comentarles esto tiene ya sus años, pero es interesante esta opción, fue una locura. Lo que pasa a veces con estas iniciativas es que no son persistentes, ¿no? Lo que hace que una iniciativa fracase es la ausencia de persistencia. El éxito de cualquier cosa es persistir.
Esta me encantaba, esta iniciativa, era de un par de matemáticos, montaron el proyecto Catons. El proyecto Catons era tratar a través de ciertas partículas con autoensamblado, ensamblar cosas. Por ejemplo, si uno les proyecta a esas partículas la imagen de un esqueleto, se ensambla el esqueleto. Claro, y es fácil porque en la luz está la información, está la frecuencia, el color, densidad, está todo, ¿no? Ellos lo que querían, bueno, ellos alcanzaron a fabricar 2 prototipos, yo no sé, yo no me he hecho el seguimiento, alcanzaron a fabricar los robots que ellos usaban, era de este tipo, ¿no? Eran robotcitos, eran grandecitos con esos robots que pretendían, ellos, en realidad la idea me gustaba, si uno los informa, estos Catons, uno los informa y se ensamblan, ese sí es el futuro de la medicina, de la telemedicina, ¿no? Porque lo único que hace el médico es pongan el proyector allá, ¿no? Y ¡pac! El paciente pone el proyector y libera los Catons allá, de una materia prima, y se arma la imagen del médico, ¿no? Con Catons, ¿no? Porque la arma la imagen. Y tiene que tener exactamente, si la imagen se mueve, pues todo el sistema se mueve. Es fantástica la posibilidad. Ya hay opciones de esas, ¿no? Ya por ahí están molestando para que usted va a comprar un carro y ¡pum! Le ensamblan en 3D el carro. Ya usted lo puede ver en 3D. Más que holografía eso, más que holografía. Porque lo importante de este autoensamblado es no simplemente recrear la forma, sino interactuar con ella. O sea, pues si es un holograma, pues no tengo interacción. Con 3 hicimos un curso de materia programable, me acuerdo, y en esa época había aparecido el artículo en un triple había aparecido el artículo de Catons, y yo estaba muy entusiasmado. Creo que Intel les había dado plata, no me acuerdo qué compañía les había dado plata. La cosa estaba, honestamente no sé en qué va eso, pero estas son las proyecciones a futuro, esas proyecciones visionarias, ¿no? Que yo logre autoensamblar y suelte materia prima. Surgió de mirar cómo ensamblar robots esféricos, ¿no? Y son aproximaciones que si uno las consigue, es decir, si uno las consigue llevar a cabo, la robótica enseña mucho, es decir, nosotros la miramos más desde esa componente de aprendizaje, ¿no? No porque hagamos robótica, nosotros robótica no hacemos. Yo cuando necesito hacer robótica, convenzo a los expertos en robótica para trabajar con ellos, que hagan los que saben hacer eso. Pero la robótica se vuelve una herramienta de aprendizaje brutal para estudiar complejidad, ¿no? Una herramienta brutal, y lo sabemos, de inteligencia colectiva, que tiene que ver con todo este asunto de autoensamblaje, no cabe duda, ¿no? Que hay muy buenos desarrollos de autoensamblado robótico y cosas de esas, que muta la forma, etcétera. Esos avances ya están bastante desarrollados, pero nos toca bajar un poco más a esa problemática, mirarla un poco más desde esa perspectiva de movimientos al azar y cosas de ese tipo para conseguir resultados no similares a los naturales, pero por lo menos de algún grado de cercanía, ¿no? No cabe duda el problema de complejidad en los sistemas autoensamblados es el núcleo de toda esta cosa que se llama nano, ¿no? De toda esta cosa que se llama nano, y la estamos mirando desde bio, ya no nos separamos de bio porque bio es la metáfora, en bio sacamos toda la metáfora, entonces nano y bio ya la pegamos en una sola, ya no la vamos a despegar. Son una simbiosis importante para hacerle frente a todos estos retos del conocimiento y sobre todo los retos siglo XXI, ¿no? Que nos tenemos que poner las pilas con eso. Les agradezco muchísimo. Si hay preguntas, con todo gusto. Yo tengo una pregunta un poco tonta. No creo. Es que la información es vista en el sentido de que estamos diciendo nosotros medida en magnitudes de incertidumbre. Pero aquí, cuando nos dice que es una unidad física, ¿la medida cuál es? Aquí en realidad, porque generalmente en el sentido abstracto como la informática es una información, debe haber un emisor y un receptor. Cuando el receptor recibe el mensaje quedó informado, ¿cierto?
Una vez que el receptor queda informado, pues hablamos de transferencia de información. Hasta ahí la informática como que toma nota de eso. Aquí el problema de la información se mide como se mide la energía. Incluso se habla de propuestas de átomos, en los átomos están los bits, ¿no? Los bits de información. Entonces, tomamos la unidad de información, el bit, ¿no? En otros contextos sería más complicado, porque sería en cuántica sería el qubit, en clásica el bit, ¿no? Y usted lo único que hace es coger el sistema físico y darle los estados, monta su sistema. Si es cuántico es distinto, si es clásico es completamente distinto. Entonces la unidad de información la dejamos ahí, en un voltaje, en una corriente, como cualquier sistema de procesamiento de información, no tiene absolutamente ningún problema allí. Y empiezan todos los procesos de medición de información que los tratamos desde la termodinámica. La termodinámica, por ejemplo, tiene una medida de la entropía en función de la cantidad de información del sistema. Entonces vienen las ecuaciones termodinámicas que nos permiten medir, hacer una medida, entre comillas, de la cantidad de información presente en un sistema que está sometido a evolución, o sea, que sube su entropía, ¿no? Y sabemos cuánta pérdida de entropía hay en función de la pérdida de información. O sea, ya la información, hablándolo así descarnadamente, la hacemos un observable. Se puede medir, se puede someter a cuantificación, es un observable y un observable físico. Se hace un observable físico. De lo contrario, sería muy difícil pensar en computación desde la física. La física dice, le voy a aplicar las leyes de la física cuántica a los computadores cuánticos, pero dígame, ¿quiénes son observables, quiénes no son observables para poderle aplicar eso? La información observable sí, se puede medir, es una cantidad observable, y eso es lo que le da un poco el cambio de mirada desde la época de los 50, que empezó a mirarse esto con Dow y con toda esta gente que empezaron a mirar el problema de redefinir la información. Feynman, por ejemplo, en sus años ya senior, Feynman empezó a trabajar la teoría de la información y hizo un libro bellísimo de lecturas de la información, y él calculó cuánta información, cuánta energía se requiere para un bit de información. En las compuertas lógicas, por ejemplo, las compuertas lógicas tienen un problema, las de la lógica binaria. Esas compuertas, por ejemplo, tienen 2 entradas y una salida. Usted mete a las compuertas 2 bits y sale 1, se perdió 1. Significa que son compuertas irreversibles. Yo no puedo de la salida inferir la entrada. Son totalmente irreversibles. La cuántica no puede con esas compuertas, la cuántica tiene que trabajar con reversibles. De la salida puede influir la entrada, por eso las compuertas en computación cuántica tienen un número de entradas igual al número de salidas. ¿Qué ocurre? Uno dice, ¿pero qué pasó? Entraron 2 bits y me procesaron, si la tabla de verdad es A o O, lo que sea, I o O, lo que sea, entraron 2 bits y salió 1. ¿Qué se hizo el otro? En el procesador se liberó energía. Cuando usted resetea un bit, cuando usted elimina un bit, etc., sale en forma de energía, porque esa información estaba codificada físicamente. Entonces uno puede hacer cálculos termodinámicos de cuánta energía se requiere o cuánta energía se libera cuando un bit, por ejemplo, en la compuerta lógica, se mueve, y además los ingenieros electrónicos ahorita tienen un reto brutal. En principio, el ingeniero electrónico basa todo su paradigma en compuertas irreversibles. Ahora le tocó empezar a echarle cabeza a la irreversibilidad, para sus circuitos integrados del futuro, ¿no? Entonces, 2 entradas, 2 salidas. ¿Y esta cosa qué pasó aquí? Tiene que ser compuertas que yo tengo la salida, me devuelvo. Cuando hay irreversibilidad no hay pérdida de bits, ¿no? Y ahí eso implica condiciones energéticas diferentes en la operatividad del procesador, que todo se acerca a tratar de que los desechos térmicos sean cada vez menores. Ven definir el computador como una máquina que procesa información y bota desechos térmicos, ¿no? Entre menos se calienta el computador, está botando menos información, ¿no? La clave ahorita va a ser la reversibilidad. Entonces los gastos energéticos que va el computador a botar como desechos se reducen y los planes de calentamiento en los procesadores empiezan a reducirse. Es fascinante lo que se viene para la ingeniería electrónica, ¿no? Es fascinante los retos que tienen, por Dios, replantear su paradigma y empezar a hacer otra cosa muy diferente a la que está haciendo en este momento. Las tecnologías van a migrar a una
forma completamente diferente. Gracias. No, con todo gusto, con todo gusto. Profe, dos preguntas. La primera, ¿qué relación tiene en este momento la nanociencia y la nanotecnología con ingeniería morfogenética? Precisamente por el problema inicial que el profe planteaba sobre pues, buscar herramientas más interesantes que la aleatoriedad a la hora de buscar cómo crear esta forma pues, a estos niveles. Y la segunda, ¿qué has mirado de otros modelos computacionales, además de la cuántica, como modelos de la computación celular con membranas, que pues, no solo goza de pues, un flujo bidireccional de información, sino también el paralelismo? Sí. Mire, en este momento la parte genética está abierta en otra área del conocimiento, ¿no? No es competencia aún de esto que clasifican en consenso con nano, ¿no? Esto lo dejan dentro de otra ramita aparte que ponen en bio. La nano no se mete a nivel genético aún ni se mete a nivel molecular. La nano no se mete todavía a tocar el átomo en esa intimidad. Está en una escala un poco mayor. La nano es de organización incluso de no muy pocos átomos, ¿no? Es claro que cuando uno baja a esos niveles está en biología molecular, que todavía no es rigurosamente la competencia de la nano. Y algunos programas de formación empiezan a mezclar las dos, nanociencia y biología molecular. Están intentándolo, ¿por qué? Porque cuando uno hace sensores, por ejemplo, necesita biología molecular. Los chicos que trabajan aquí la parte de simulación, les toca tomar cursos de biología molecular, les toca entender muy bien los diferentes métodos para integración de este tipo de sistemas y por supuesto eso como que va forzando poco a poco a que hagamos una transición, pero que probablemente no se llame nano, ¿no? Eso se va a disolver en otra cosa. Es peligroso que ya se empieza a oír de eso, ya hay un libro escrito, solamente uno, pero es muy apresurado, me parece que estamos ensillando pronto, la picotecnología, ¿no? Entonces, lo que le pasó a la micro, ¿no? La micro no alcanzó a madurar y ya teníamos nano, ¿no? Y ahora nano estamos empezando y ya empezaron a presionar con pico. En pico sí empezamos a meternos con esta problemática muy a nivel esencial, genómica, pero pico es meternos ya en los núcleos y cosas de esas, ¿no? O sea, la pico será la próxima revolución, entre comillas, tecnológica, no creo que evolutiva toda revolución en ciencia, pero en principio sí hay como esa tendencia a que nos acerquemos a la biología molecular, pero todavía no estamos rigurosamente en una definición de consenso que diga que lo molecular le pertenece a la nano. Entonces por eso hacemos el matrimonio, ¿no? Bio-nano, y dejamos a bio la competencia molecular y respetamos que esa es la competencia de bio, de la escala de bio, y dejamos a nano, por eso la dejamos separada, ¿no? Bio-nanotecnología, ¿no? Hasta allá no se ha avanzado. Algorítmicas, por ejemplo, programación celular, que alimentó toda la parte de autómatas celulares, es la única que ha conseguido replicación, ¿no? Es la única que ha conseguido, es decir, si usted recuerda época de los 60, 70, que se dio el debate de vida artificial, y llega este señor a un congreso de estos, y dice, aquí les tengo ya la vida artificial, dejen de fregar tanto, y les lleva un programita que se replica, porque cuando uno trata de definir la vida, ¿cómo uno la define? Es muy complicado, es muy ambiguo, ¿no? Entonces alguien dice, le voy a poner el criterio fuerte. Tiene que ser reproductivo el sistema, o sea, que tenga chinos. Que sea reproductivo, y lo que sea reproductivo se aleja de lo que no es vida. Listo. Y estos programitas por programación celular se reproducían, los autómatas celulares se reproducen, se enferman, tienen todos los procesos metabólicos típicos que generan la vida, y se armó el debate, ¿no? En un computador se puede hacer vida, ¿no? Y se armó el debate, ¿no? En el fondo, porque viene esa coyuntura de, pero un momentico, si usted me logra demostrar que hay vida en el computador, en un software, la vida es computable. Entonces la vida sí la puedo llevar a un software. Significa que la vida es un algoritmo. No creo que los biólogos acepten esto. Yo me imagino a estos biólogos, a Varela y a esta gente,
Y efectivamente, los biólogos tienen toda la razón, mire, no hagamos ese masacote, meternos con un fenómeno tan supremamente incomprendido aún, si nos damos la arrogancia de decir que ya estamos entendiendo la vida, pues es un factor de arrogancia que me parece absurdo. Creo que estamos por el camino probablemente inadecuado, ¿no? El biólogo no aceptaría de entrada, usted no me ponga la vida en un algoritmo, porque entonces yo me paso allí y le pongo una diapositiva y le doy la ecuación de la vida. No, la vida es esto. No, eso no es tan simple. La matemática es el corazón de la simplicidad. Lo que es matemático es predecible, lo que es matemático es simple. La física trabaja con una simplicidad que usted no se puede imaginar. La física es una ciencia de lo simple. Bueno, y exageramos, bueno, va la mano, ¿no? El bloquecito, le quitamos la fricción, y cae acelerado. Una cosa más simple, porque es que de lo contrario no hay reproductibilidad, es decir, reproducibilidad. El físico no permite que usted no pueda reproducir el experimento, y para poderlo reproducir hay que hacerle un interrogante allí al sistema brutal, quitarle condiciones complejas, dejarlo simple. La matemática refleja simplicidad, ¿no? Es muy simple. Trasladar esa opción matemática, que es una forma de ver el mundo, trasladar eso a la biología, me parece, no tenemos aún el derecho porque no tenemos ni la palabra para hacerlo, no somos ni siquiera biólogos para hacerlo, ¿no? Pero a veces pretendemos trasladarle al biólogo, no lenguaje, porque la matemática no es un lenguaje, le tratamos de trasladar esta forma de operar la simplicidad, se la tratamos de trasladar a la biología, esa vaina se rompe. Explíqueme usted esta cosa aquí, póngame la ecuación a la selección natural, pues, o sea, póngame las ecuaciones a Darwin. Pues eso es muy simplista, ¿no? Que a la selección natural le pongo modelos matemáticos, ¿no? Que de pronto meto eso en un computador, puedo hacer predicciones y me puedo acercar, y etcétera, etcétera. Pero si yo pudiera tener el algoritmo de la vida, pues hago vida en el laboratorio. Algunos dicen que la pueden hacer, ¿no? Pero hay niveles en donde ellos no han intervenido y ni sabe qué pasó ahí para que eso surja. No hay control total, ¿no? O sea, no es dirigido el ensamble ni cosas de estas, ¿no? Entonces, la algorítmica clave, esa a mí me parece, es una de mis preferidas. Esa algorítmica es clave, es fundamental, nada que hacer con eso. Y algorítmicas que se están inspirando un poco en todos estos procesos, que se acomoden un poco más a esto que está pasando, ¿no? Se están abriendo como esenciales, ¿no? Entonces está la computación con ADN, que es llamativa, es computación llamativa y resuelve problemas no P importantes, problema del caminante, este problema de unir nodos, etcétera. La única forma en que se han resuelto es con computación con ADN, o sea, ADN se le midió a los problemas no P que la algorítmica y computación convencional no pueden resolver. Son líneas, pero tienen líneas de emergencia importantes, ¿no? Se pone de moda y se pone de moda. A veces uno le hace falta sentir permanencia, es decir, somos así. Hay gente que en 2 años se monta como en 10 vainas. Experto un día en una vaina, experto otro día en otra, y eso agota. Porque honestamente no es experto en nada. Volverse un experto en algo tiene que ser coherente, y esos son 10 años, 15 años dándole. Por eso yo le decía al comienzo, actividades como estas, iniciativas, son consistencia, ¿no? Ahí está, dele. Que la vaina está pasando de moda, ya jalémosle a otra vaina, ¿no? Y pum, se monta en otra cosa, y dele. Son cosas bastante agotadoras en ese sentido. Entonces ahorita, por ejemplo, computación con ADN estuvo de moda, ahora hay unos grupos en Estados Unidos que la están cogiendo muy en serio, etcétera, pero de pronto tienen una caída y alguien la reencaucha y ¡bum!, a subir. Es difícil, ¿no? No las exploramos lo suficiente. Esto merece mucho tiempo, y independientemente para dónde vaya el viento, ¿no? Para dónde vaya el viento. Lástima, porque a veces los proyectos no los aprueban si no está de moda el tema y las cosas, ¿no? Por eso ahora a todo le meten nano, a todo. Así no tienen nada que ver, pero si le ponen ahí la palabra como sea, porque eso es coyuntural. Etiqueta de venta. Sí. Pero esto
En algún momento, nanotubos de carbono en furor y sale el grafeno y todo el mundo miró al grafeno y los nanotubos, ¿qué pasó ahí? Grafeno, maestro. La plata está en el grafeno. Y nos movemos así. Un grupo para que coja madurez debe tener 15, 20 años. Y ahí uno puede decir, este grupo tiene madurez, ya pasaron 3 generaciones por aquí, este grupo tiene madurez. Pero el grupo, un día que trabaja esto, otro día esto, cada 2 años cambiando, uno dice, ¿qué horas va a ser bueno en algo? Es muy difícil, ¿no? Los grupos serios son muy consistentes, ¿no? Y si se formaron y prepararon en algo, lo llevan, ¿no? Lo llevan bastante, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Por favor. Hace un momento decías que con los robots se aprendía muchísimo acerca de la parte de nano, pero que era muy costoso. Sin embargo, la pregunta es si se puede hacer, por ejemplo, simulación de estos robots a través de, por ejemplo, se me ocurre agentes inteligentes o algún otro tipo de agente reactivo que pueda simular el comportamiento y salga más barato. Sí, siempre una solución importante es acudir a la simulación, poder tener un laboratorio ahí, ¿no? Un laboratorio virtual que le deja a uno trabajar bastante. Pero ¿sabe algo curioso que pasa? Cuando uno ya interviene con los factores físicos, con las variables, con este tipo de cosas, empiezan a aparecer resultados que usted jamás pensó que podrían ocurrir. Generalmente en la mayoría de los modelos de simulación y programación hay mucha predictibilidad, ¿no? O sea, el programa, si le dan basurita, saca basura, pero si el programa está bien hechecito, más o menos debe dar lo que uno espera, que uno no espera allí de pronto comportamientos extraños, porque ya uno tiene problemas de pronto psiquiátricos importantes. Es decir, mire, con un caso de organización colectiva empezaron a aparecer unos comportamientos, y no eran muchos, porque uno espera que la complejidad esté dada en el término del número de agentes, como tú los llamas, que es la palabra adecuada, que en el número de agentes presente. Sube el número de agentes y la complejidad se nos empieza a explotar allí. Y con 8, 9, 10 agentes empezaban a aparecer comportamientos que jamás uno se había encontrado. Esto se está moviendo en un líquido, por ejemplo, o si son en tierra. Hay factores que le quedan a uno muy difícil tener en cuenta, porque lo que uno logra con un buen modelo, y los modelos elegantes son donde usted logra con muy reducidas opciones conseguir lo que usted espera, ¿no? Quitarle al máximo factores que complican el tiempo de cómputo, las exigencias computacionales. Entonces uno llama inteligentísimo un modelo cuando con muy pocas cosas usted consigue lo que usted estaba buscando del programa. No quería más, su modelo le sirve. Y hacer un buen modelo me parece dificilísimo, ¿no? Es casi el 80% del trabajo es diseñar el modelo. Le quito esto, no hay temperatura, pero tenga toda la certeza de que al quitar esa variable no le afecta lo que usted quiere obtener del programa. Aquí ese aislamiento no existe, ¿sabe? Al no existir ese aislamiento, uno no se explica los comportamientos, pero se los deja a uno en esa agenda de misterios, ¿no? Que uno empieza... Es decir, es interesante porque es una riqueza de comportamientos y de posibilidades. Es un laboratorio de creatividad esa cosa, es brutal, ¿no? Va mucho más allá, repito, porque ahí uno ya lo enfrenta a una realidad no lineal. En computación uno a lo no lineal le saca el bulto. En cambio allí uno ya expresa el comportamiento real de la naturaleza, que está en muchos casos muy lejos de la linealidad, ¿no? La verdad, yo no conozco en la naturaleza nada que sea lineal, ¿no? Eso hace que un intento desde un punto de vista realístico, etcétera, pueda llegar a convertirse en algo que complemente muy bien el trabajo virtual, ¿no? Ya me parecería. Es otro camino, ¿no? Si se puede, sobre todo necesitas gente buena para eso, ¿no? Para robótica, ¿no? Y aquí en Colombia hay gente buena, hay gente en robótica, wow, excepcional, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Creo que ya pasó de llover, creo que sí. Bueno, muchas gracias al profesor. Y entonces mañana nueva conferencia. Ya. No sé si podemos comprometer al profesor para el viernes a las 4 de la tarde que tenemos un foro. Yo intentaré, Bueno. hago todo lo posible, Bueno. todo lo posible, gracias. Bueno.